Mi abuela es la persona que más amo en este mundo. Y no solamente por las enseñanzas que me pudo haber transmitido a lo largo de toda mi vida, sino por la comprensión y el cariño que me proporcionó en ese tiempo. Y fíjate que cuando yo tuve a mi primera hija, fui con mi libreta de apuntes y un lapicero a preguntarle a mi abuela cómo se hacía para criar buenos hijos, ¿no? Y yo esperaba pues una lista larga. Y me contestó con amor, con mucho amor. Y es el mejor legado que me ha podido dejar en esta vida. Y fíjate que mi abuela a los 74 años de edad era una persona pues que lo sonreía a todo el mundo, y ese ejemplo, esta sonrisa que me ves ahora, es el reflejo de lo que yo vi durante mi niñez y mi adolescencia, ¿no? Una persona ya mayor de 74 años, pues que le sonreía a cuanta persona se le atravesaba en el camino, aún a gente desconocida, siempre saludando, siempre amable, siempre colaborando con los demás. No importa si estaba saludando a una persona que estaba ocupada haciendo una actividad pública, o si estaba saludando a una persona supuestamente muy importante, no importa. Ella mantenía la misma sonrisa, la misma cordialidad, el mismo respeto, no importa a qué persona se esté dirigiendo. Y tú dirás, bueno, de repente tuvo una vida muy fácil, ¿no? Que todo le resultó a pedir de, ¿cómo se dice? Pues que todo le resultó a pedir de boca, esa es la palabra que se usa en estos casos, ¿no? Pues fíjate que no, fíjate que mi abuela fue concebida, me imagino, en Japón, porque mi bisabuela y su esposo vinieron al Perú estando mi abuela en la barriga, y nació en Imperial, en San Luis, en Cañete, que es una provincia que está a unos 200 o 300 kilómetros de Lima, donde hay mucha población de raza negra. Y es por eso que yo le tengo tanto aprecio a estas personas, porque de estar en este entorno de personas de raza negra, que son personas maravillosas, que son muy alegres, que son muy jocosas, que le ven el lado positivo a la vida, a diferencia de los tradicionales japoneses, que somos más callados, más reservados, pues fue esa mezcla que muy posiblemente influyó en el resto de su vida para mantener esta alegría. No lo sé, son suposiciones mías, pero finalmente son todas experiencias, estas experiencias las que te van a formar como persona. Pues resulta, y permíteme contarte ya esta historia sobre su vida, que a los 16 años se tuvo que casar con su cuñado viudo, que había tenido su hermana mayor un hijo con este señor de 42 años, con mi abuelo, y la hermana mayor había fallecido durante el parto. Entonces, resulta de que tienes un viudo de 42 años con un hijo recién nacido, y en ese tiempo la costumbre era, ok, la hija que sigue, que en este caso era mi abuela, que tenía 16 años, tuvo que casarse con su cuñado viudo de 42 años y hacerse cargo de este recién nacido. Ok, o sea, tienes que casarte con tu cuñado viudo. Debe ser una
decisión muy difícil, pero en este caso no era una decisión, era una obligación la que tuvo que enfrentar. Pero yo me imagino que tuvieron una vida, no sé si feliz, pero sí bastante satisfactoria, porque tuvieron 5 hijos más. Y me acuerdo mucho del cuadro de mi abuelo, que yo no conocí porque falleció mucho antes de que yo naciera, colgado en el pasillo principal de los dormitorios, y cosa que al subir la escalera lo primero que veía era el cuadro de mi abuelo. Le tenía muchísimo respeto y me imagino que habría mucho de agradecimiento, de gratitud, de amor en ese verlo todos los días. Bueno, pues resulta que aparte de esta situación que se le dio, que tuvo que casarse a los 16 años y hacerse cargo de un recién nacido y tener pues 5 hijos más, uno de sus hijos murió a los 11 años a causa de la mordedura de un perro con rabia. Y es por eso que insisto mucho de que estos animalitos estén vacunados y que lleven bozal para evitar daños mayores. ¿Sí? Ya te imaginas lo que es perder a un hijo de 11 años debido a que un perro lo mordió y le contagió la rabia. Obviamente en ese tiempo no habían pues las famosas vacunas antirrábicas y todas las condiciones que disponemos en ese momento y que le hubiesen podido evitar pues la muerte a este tío, ¿no? Pero en ese tiempo me contaba la abuela que ella misma aprendió a ponerle los inyectables para poder administrarle los antibióticos y no estar desplazando al pobre chico al centro de salud, pero finalmente falleció a los 11 años. Creo que es la situación más dolorosa que una mujer puede pasar, perder a un hijo, ¿no? O sea, si pierdes a tus padres, eres un huérfano. Si pierdes a otras personas queridas, tienen un nombre especial. Pero, o si pierdes al marido, eres viudo o viuda. Pero perder a un hijo no tiene nombre. Y es una situación, yo creo que es la más traumática que puede pasar una mujer en su vida. Y es por eso de que durante muchos años tuve aversión a los perros, ¿no? Yo no tuve perros ni mascotas durante mi infancia, porque ver a la persona que tú más quieres en tu vida y ver cómo le caían las lágrimas del dolor de haber perdido este hijo, que instintivamente tú dices, no, perros no, ¿no? Pero tuve que superar ese trauma, porque cuando mis hijas eran pequeñas y me pidieron perros, han tenido como 6 perros, no sé cuántos gatos, loros, papagayos, hasta iguana, cuyes, conejos. O sea, han tenido los animalitos que me pedían, porque yo no podía permitir que este trauma infantil de que la persona que más quieres en el mundo haya sufrido esta pérdida a causa de este animalito, de este animal que mordió a mi tío. Pues de todas maneras te va a marcar, quieras o no. Y otro de los problemas muy intensos que tuvo mi abuela es que su tercer hijo, estando bebé, iba cargado en la espalda de este hijo mayor, que no era de ella, pero que ella adoptó como su hijo porque era el hijo de su hermana.
pues en ese tiempo el niño tendría 4 o 5 años y cargaba al bebé a la espalda y se le cae al piso y le produjo un daño a la médula que hizo de que este tío, su hijo, tuviera un daño permanente en la columna y perdiera la movilidad de una de las piernas y tuviera que usar muletas el resto de su vida. Ok, por lo que te voy contando te das cuenta de que no fue una vida fácil, ¿no? Y cuando tenía alrededor de 30 años, en que ocurre la Segunda Guerra Mundial, hubo una represión antijaponesa y el Perú no tenía nada que ver, pero se involucró de tal manera de que los negocios de la gente japonesa, de los descendientes japoneses, fueran saqueados. Y el negocio que tenían mis abuelos en ese tiempo en San Luis de Cañete fue saqueado. O sea, imagínate una mujer de 30 años ya con hijos, con el marido ya mayor, que todo tu esfuerzo de toda la vida de hacerte pues de un negocio, de repente viene una turba de gente y se llevan todo, se llevan todas tus posesiones y te dejan sin absolutamente nada. Y esta represión, este sentimiento antijaponés hacía que las personas no colaboraran contigo. Y es en ese momento en que deciden venir a Lima e iniciar una nueva vida. Qué difícil, ¿no? Ok, estamos hablando entonces de que luego de pasar por todas esas dificultades, logró comprarse su casita en la cual nosotros crecimos y ella se encargó de criarnos porque mi papá y mi mamá trabajaban todo el día en su negocio y prácticamente no nos veíamos. Y de todas las hermanas yo, a ver, tuve, no sé si la dicha, el privilegio o realmente mi abuela captó de que yo necesitaba ayuda, que éramos muy cercanas. Fíjate, de las 6 hermanas yo siento que tuve mucha cercanía a mi abuela y ella, detectando de repente ciertas características mías propias del autismo, como ya te he referido antes, me mantenía ocupada. Me mantenía en clases de porcelana en frío, repujado en cuero, pintura en tela, crochet, palitos, tejidos, natación, saltos ornamentales, idiomas. En lo que podía me decía siempre: ¿qué quieres aprender? ¿Qué te gustaría aprender? ¿No? Y yo le decía: pues quiero aprender a macramé, que es un arte francés de hacer nudos con cuerdas. Yo tendría pues 12 años y no sé de dónde había escuchado sobre el macramé y le pedía cosas que ya no sé de dónde se conseguía instructoras que me llevaba a esas clases para que yo saliera de mi cascarón y pudiera interrelacionar con otras personas. Mira qué sabia era mi abuela. No es que tuviera de repente una preferencia especial por mí, pero sí reconocía que yo necesitaba más ayuda de todas las hermanas. Y el día que ella partió, había ocurrido que el 6 de febrero es su cumpleaños y cumplía 74 años y se estaba duchando. Y de repente escuchamos un golpe seco, se había caído en la ducha y gracias a Dios estaba una sobrina de ella que era muy grande, muy musculosa, que la encuentra tirada en el piso de la ducha y la lleva hasta su cama,
llaman a la ambulancia, la llevan a la clínica, le hacen una tomografía del cerebro y descubren de que tenía un derrame cerebral extenso. Yo en ese tiempo ya era médico y cuando vi las placas dije, Dios mío, de esto no se salva. Era tan extensa la hemorragia cerebral que había comprometido el bulbo respiratorio y yo no entiendo hasta ahora cómo se mantuvo 15 días en coma. Bueno, sí, habría una explicación, ¿no? Porque mi papá en ese momento no se encontraba, estaba de viaje, no me acuerdo, y llega el día 21 de febrero y en ese momento, ese día, fallece mi abuela. Ese derrame cerebral había sido causado por un aneurisma cerebral. Un aneurisma es una dilatación de un vaso sanguíneo como un globito que se forma dentro de una de las venas del cerebro y lo había tenido de nacimiento. Y fíjate que pudo haberse reventado en cualquier momento de su vida en estas situaciones tan espeluznantes que había pasado a lo largo de su vida, pero que reventó a los 74 años, el día de su cumpleaños, ¿no? Bueno, mi punto concreto es que a pesar de todas estas dificultades, de todos estos obstáculos, de estas desgracias que había pasado en su vida, llegó a tener la sabiduría suficiente de sobreponerse y mantener esa sonrisa y mantener esa alegría que contagiaba a todas las personas a su alrededor. Entonces, si tú has tenido un mal día, y eso me ocurre a mí cuando tengo mis bajones, me acuerdo de la vida que pasó mi abuela y digo, oye, por favor, es una tontería lo que estás pasando respecto al ejemplo que has tenido en tu vida. Y me reconforta. Y fíjate que el día que ella se fue, había tantísimas personas en su velorio, porque mi tío Julio Purohigua, en ese tiempo era muy famoso como sismólogo, y era más una reunión social que un velorio. A mí me hubiese encantado estar solamente las personas más cercanas. ¿Por qué? Porque me sentí como un cascarón de huevo sin contenido en su interior. Se me había ido el alma con ella. Se me había drenado todo mi ser. Me sentía como un cascarón vacío, que bueno, obviamente después ya con los años, dedicada a mis hijas, fui llenándolo, pero que todavía no está completamente lleno hasta el día en que yo me pueda reunir con ella. Y gracias por escucharme, porque este es una situación, un testimonio personal que me afecta mucho, pero mi punto es que si la vida me dio la mejor abuela del mundo, a mí me corresponde ser la mejor abuela del mundo. Que estés muy bien. Cuídate.